Hola, hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal, a Nana Crochet y Namaste. El día de hoy vamos a realizar un cardigan que es muy fácil y muy sencillo de realizar. Yo aquí tengo un dibujo para realizar y para hacer el paso a paso con mis medidas. Yo me tomé la medida del pecho y la espalda con el metro hacia alrededor, el pecho y la espalda, y me dio 100 centímetros. De esos 100 centímetros, 50 son para la espalda y 50 son para la parte delantera. En mi caso lo quiero dejar un poquito ancho, entonces yo decidí dejarlo en 53 centímetros, que en punto alto sería 61. Entonces ya es para que ustedes, este es un referente, ya cuando ustedes se tomen la medida sepan cómo hacerlo. Entonces, en mi caso fueron 53 centímetros en punto 61 de ancho y de largo son 90 centímetros y en filas fueron 70 filas. La puntada es muy fácil y muy sencilla. Entonces, después de realizar esta parte que sería la espalda, vamos a dividirla en dos. Entonces, en mi caso yo tomé 29 puntos de este lado, 29 puntos de este lado y dejé libres 3 puntos altos, que serían para hacer nuestro cuello, para hacer el cuello de nuestro cardigan. Entonces 29 y 29 me da 58 y 3 cadenas que quedan aquí daría 61, o sea que está perfecta la medida. Entonces de aquí a acá pongo un separador acá y pongo un separador acá, como lo hice acá. Entonces aquí me conté de aquí todo esto hasta acá 29 y de igual manera de aquí todo esto hasta acá me dio 29 y aquí están los tres. Es que esta lana es muy oscura y no se ve, entonces aquí quedaron 1, 2 y 3. Los 3 puntos altos que necesito dejar libres para hacer el cuello. Entonces así es como nos va quedando. Y en la parte delantera, que sería esto, vamos a tejer con mis medidas 29 puntos altos. Entonces vamos a hacer 29 puntos altos aquí, 29 puntos altos acá. En centímetros me da 25 y 25. Entonces, como ya les dije, 29 y 29 da 58 y los 3 centímetros que, perdón, y los 3 puntos altos que serían estos de acá. Entonces, aquí es la parte delantera y esta es la parte de la espalda. Espero que haya quedado claro. Yo estoy utilizando esta lana. Me dicen que es para aguja de 4 a 5, perdón, de 4 a 5, pero yo estoy utilizando o yo estoy tejiendo con una aguja de 5 y medio, que sería esta, para que quede más suelto el tejido. Por lo pronto les voy a explicar cómo es el tejido. Es muy fácil y muy sencillo. Bueno, entonces vamos a hacer la muestra. Lo voy a realizar. Esta es una aguja de 4 y esta es una lana bastante delgada. Entonces lo hago con este color para que se aprecie mejor el tejido. Entonces vamos a dar vuelta y vamos a hacer 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuando llegue a 20 regresamos. Bueno, ya realicé los 20 cadenas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a coger aquí en la última cadena y me voy a subir con 3 cadenitas más. 1, 2 y 3. Ahora aquí donde tengo mi dedito, vamos a hacer un punto alto. En la próxima cadena, punto alto. En la próxima cadena, un punto alto. En la próxima cadena, punto alto. Y
Así me voy hasta llegar aquí. Cuando llegue aquí regresamos. Bueno, ya terminé mis 4 filas, 1, 2, 3, 4, y aquí voy a terminar el último punto alto. Aquí en esta orillita, en la tercera cadena, voy a ingresar y hago mi punto alto. Entonces, ahorita vamos a hacer esta puntada que se llama punto casita. No sé si se logre ver por la lana. Entonces, el punto casita se hace con números pares más 1. Entonces, en este caso son 20 más 1, 21. Entonces, aquí vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y vamos a hacer una adicional que sería la cadena de separación. Volteo mi trabajo, tomo la lazada, aquí no ingreso obviamente porque sería un aumento. Esta es la cadena que hicimos de separación, por lo tanto vamos a hacerlo acá. Entonces siempre vamos a dejar un puntico libre, que sería este. Entonces nos vamos a dirigir aquí con un punto alto. Y así es como nos queda. Ahora vamos a hacer cadena de separación y aquí vamos a dejar un espacio y seguimos en el próximo. Siempre vamos a dejar uno en el medio. Ahora cadena, lazada, dejo este espacio y sigo en el próximo. Punto alto. Cadena, dejo este espacio y realizo mi punto alto en este espacio. Nuevamente, cadena, no se les olvide hacer la cadena. Dejamos este espacio que representaría la cadena y seguimos aquí. Cadena, dejamos este espacio, seguimos en el próximo. 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 Y aquí cadena, dejamos este espacio y seguimos aquí, en donde hicimos las 3 cadenas de subida. Y hacemos un punto alto. Y así es como nos está quedando. Ahora que vamos a repetir nuevamente 4 puntos altos, 4 filas de puntos altos acá y nuevamente vamos a realizar punto casita, 4 filas de punto alto y nuevamente con la puntada de casita y así nos vamos hasta encontrar el largo. Entonces ya terminamos punto casita, vamos a subir con 3 cadenas, volteo mi trabajo y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar lazada, ingresamos donde hicimos la casita, aquí ingresamos en este espacio y hacemos un punto alto. Lazada y ahora vamos a hacer un punto alto aquí. Encima de ese punto alto. Ahora, lazada, vamos a hacer un punto alto dentro del espacio. Lazada, hacemos un punto alto debajo de este punto alto. Lazada, ingresamos al espacio, punto alto, lazada y hacemos un punto alto debajo del punto alto. Tenemos que terminar con 21 puntos altos. Aquí, lazada, ingresamos al espacio, punto alto, nuevamente lazada, ingresamos aquí debajo de este punto alto, perdón, y hacemos un punto alto. Y aquí ingresamos y así nos vamos, como les dije, hasta encontrar el largo que necesitemos. Entonces, en mi caso, cuando termine la parte de la espalda, regresamos para hacer las partes delanteras. Ya regresamos. Bueno, ya terminé lo que es la espalda, que sería todo esto. Y como al comienzo del video les expliqué que debíamos dejar 29 puntos altos de un lado y 29 puntos altos del otro. Y
en el centro tenemos que dejar 1, 2, 3 puntos altos, que serían estos. Entonces ya aquí vamos a comenzar nuestra parte delantera. Entonces nuestra parte delantera va desde aquí hasta aquí, desde este separador hasta aquí, y de igual manera después vamos a seguir con desde este separador hasta aquí, todo esto. Entonces vamos a empezar aquí con punto alto. Vamos a hacer la misma secuencia en esta parte, como vamos a seguir haciendo la secuencia, y aquí ya vamos a empezar lo que es la parte delantera. Entonces, si nos damos cuenta, aquí ya hay 1, 2, 3, 4 filas de punto alto. Entonces, por lo tanto, nos corresponde aquí hacer punto casita. Entonces aquí voy a subir con 3 cadenas, 1, 2, 3 y 4, que sería la cadena el punto alto que dejamos de separación. Entonces me voy acá, dejo este espacio y vamos a seguir acá. Cadena de separación, lazada, dejo este espacio y sigo acá. Cadena de separación, dejo este espacio y sigo acá. Cadena de separación, dejo este espacio y sigo acá. Cadena de separación, dejo este espacio y sigo acá. Cadena, dejo este espacio y sigo aquí. Cadena, dejo este espacio y sigo aquí. Cadena, dejo este espacio y sigo aquí con punto alto. Cadena, dejo este espacio y continúo aquí. 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 Cadena, dejo este espacio, continúo aquí. Y cadena, dejo este espacio y continúo aquí donde tengo mi separador, aquí. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 casitas. Estas mismas 14 casitas las tenemos que hacer entonces en esta parte cuando vayamos a hacer la otra parte de nuestro delantero. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Doy la vuelta a mi trabajo. Bueno, y aquí nos vamos a ir con punto alto, vamos a hacer nuestras 4 filas. Entonces ya sabemos que tenemos que ingresar a esta casita, punto alto, debajo de este punto alto un punto alto, debajo, dentro de nuestra casita vamos a hacer un punto alto, aquí debajo de nuestro punto alto hacemos un punto alto, dentro de la casita hacemos un punto alto, debajo del punto alto hacemos un punto alto, y así nos vamos hasta encontrar el mismo largo que realizamos en la parte de la espalda. Entonces, de mi parte serían de largo 90 centímetros, o en puntos tendría que hacer 70 filas. Me toca hacer 70 filas con la misma secuencia. Entonces aquí vamos a hacer 4 filas de punto alto, después hacemos punto casita, 4 filas de punto alto, punto casita, y así hasta encontrar el largo que ustedes desean.
Entonces, de igual manera, vamos a hacerlo en esta parte. Entonces, de igual manera, vamos a hacer aquí, vamos a iniciar, como aquí ya tenemos 4, 1, 2, 3, 4 filas de punto alto, entonces tendríamos que iniciar con punto casita igual que acá, como lo hicimos acá. Igual manera, vamos a hacer punto casita, debemos tener 14 puntos casita, de igual manera aquí 14 puntos casita, y nos vamos así alrededor, nos vamos así haciendo las filas hasta llegar a encontrar el largo. Recuerden que el mismo largo de esta parte delantera la debemos hacer de esta parte. La misma réplica de esta parte debe quedar acá. Y obviamente lo largo debe quedar igual de largo a la parte de la espalda. Entonces, cuando termine los dos delanteros, regreso para comenzar a coser nuestro cardigan y realizar las mangas. Entonces, ya regresamos. Bueno, ya terminé de tejer los dos delanteros y nuestra espalda, que sería esta. Entonces son 70 vueltas, 70 filas aquí en esta parte, en los dos delanteros, y obviamente 70 vueltas en la parte de nuestra espalda. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coser desde donde tengo mi separador todo esto hasta la parte de aquí abajo. Y de igual manera vamos a coser de acá todo esto hasta aquí donde tengo nuestro separador. Voy a darles las medidas de la manga, que serían 17. De igual manera en esta parte, de aquí a acá hay 17. Entonces vamos a coser nuestro cardigan, después realizamos las mangas y finalmente nos vamos tejiendo hacia alrededor de nuestro cardigan las vueltas que sean necesarias hasta que queden lindas, y obviamente yo le voy a poner botones. No tengo claro cuántos, más adelante yo les informo. Entonces por ahora vamos a coser y vamos a hacer nuestras mangas. Entonces ya volvemos. Bueno, entonces vamos a iniciar a coser nuestro cardigan. Entonces ya sabemos el derecho con derecho y el revés queda por fuera. Vamos a coser no vamos a coser tan apretado y que coincidan las partes. O sea, la espalda con los dos delanteros, que coincidan perfectamente bien. Entonces me paro a esta esquina con la otra esquina y voy a hacer un nudito para asegurar el trabajo. Bueno, entonces aquí nos vamos y hacemos el nudito. Dejé largo el hilo puesto que el cardigan es muy largo, entonces para que me alcance. Entonces aquí ya está asegurado mi hilo, y lo que vamos a hacer es pasar en esta hebrita y en esta hebrita sin apretar. La idea es que quede suelto. Entonces vamos pasándolo. Lo vamos pasando y vamos ocultando de una vez esta colita de lanita, la vamos ocultando mientras vamos cosiendo. Entonces vamos acá, seguimos aquí y seguimos aquí y vamos ocultando esta lanita. Entonces vamos de igual manera. Entonces cogemos hilito de acá y vamos a coger hilito de acá, y así nos vamos a ir en todo nuestro tejido hasta llegar a la parte de arriba.
Aquí toca con paciencia puesto que la lana es larga para que me alcance para todo mi cardigan. Y entonces nos vamos cosiendo así, que coincidan las partes de esta manera, que coincidan muy bien, y vamos cosiendo hasta aquí donde tengo mi separador. Entonces cuando llegue aquí regresamos para iniciar a hacer nuestras mangas. Bueno, ya terminé de coser mi suéter hacia los lados, como les comenté anteriormente. También de este lado ya lo cosí, quedó así, no se nota casi. Y vamos a empezar con las mangas. Yo ya me adelanté y realicé esta manga. Realicé 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupitos, o sea, 4 puntos altos, casita, 4 puntos altos, casita, 4 puntos altos, casita. Realicé 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupitos. Y ya le digo en medidas cuánto es. En medida serían 40. De igual manera, cuando termine el cardigan, yo les doy las medidas ya completas de todo el cardigan ya completico. Entonces, realicé 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupitos como les indiqué y yo lo realicé con 35 puntos altos. Entonces, vamos a iniciar. Aquí ya tengo listo la manga. Y alrededor voy a completar 35 puntos altos como los hice en esta manga. Tiene que estar perfectamente iguales, entonces 35 puntos altos igual que acá. Bueno, yo ya tengo aquí listo mi manga y alrededor tengo que completar entonces 35 puntos altos. Voy a iniciar aquí en la sisa, abajito. Voy a asegurar mi hilo. Y voy a subir con 3 cadenas que representan un punto alto. Espero que se note porque la lana es oscura. 1, 2 y 3. Entonces vamos un punto alto, 2, 3, 4, 5, 6 y así me voy hasta completar 35 puntos altos alrededor de mi manga. Cuando los complete regresamos. Bueno, ya completé los 35 puntos altos, que son estos, y voy a unirlos con las 3 cadenas que hicimos al comienzo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir la misma secuencia. Entonces vamos a realizar 4 filas de puntos altos, que sea 1, 2, 3, 4 filas, y después vamos a realizar el punto casita. Entonces, cuando termine de hacer mis 4 filas de punto alto, regresamos para hacer esta puntada. Bueno, ya terminé mis 4 vueltas, 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a realizar este que sería el punto casita. Entonces aquí llegué, me falta hacer un punto deslizado en las 3 cadenitas que hicimos al comienzo, en la tercera. Y aquí ya vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3 que representan un punto alto. Ahora una cuarta cadena que sería la cadena de separación. Tomamos lazada, dejamos una cadeneta libre y en el próximo espacio hacemos un punto alto. Cadena de separación, nuevamente lazada, en este no tejemos, en este sí, y hacemos un punto alto. Cadena de separación, en este espacio no, en este sí, siempre dejamos un espacio en la mitad. Y aquí hacemos un punto alto. Cadena de separación, aquí no, aquí sí. Aquí no y aquí sí. Y así nos vamos alrededor hasta llegar hasta acá. Cuando llegue aquí, regresamos.
Bueno, ya aquí llegué al final y entonces vamos a dejar una cadena libre y entonces aquí 1, 2, 3 en la tercera cadena, aquí donde hicimos al comienzo las 3 cadenas, vamos a hacer un punto deslizado y así es como nos queda. Y ahora simplemente es volver a repetir esta serie que serían 4, 2, 3, aquí sería también punto alto, ya sabemos, entramos a este espacio, punto alto, aquí un punto alto, en este espacio punto alto, y así me voy con la secuencia de 4 filas de puntos altos, luego casita, 4 filas de puntos altos, casita, y así nos vamos hasta completar el largo que ustedes lo deseen. De mi parte yo realicé 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupitos. Ya de ustedes depende lo largo que lo deseen. Entonces cuando termine la manga vamos a iniciar a hacer la parte del frente. Entonces ya regresamos. Bueno, ya terminé mis mangas, que serían estas. Y así es como nos queda. Nos falta esconder estos hilitos. Y ahora vamos a iniciar a tejer alrededor de nuestro cardigan todo esto hasta llegar, todo esto hasta llegar al otro extremo, hasta acá. Yo voy a usar 4 botones. Se llaman botones de coco, así fue como los compré. Y voy a colocar 4. Entonces, voy a empezar a tejer, perdón, alrededor. Y cuando llegue aquí, entonces vamos a subir y vamos a realizar entonces los ojales para nuestro cardigan. Entonces yo aquí tengo asegurado mi hilo, aquí en la esquina, y voy a subir con 3 cadenas que representan un punto alto. Entonces vamos con 1, 2 y 3. Aquí me voy con punto alto, de aquí en adelante solo punto alto. Me voy con punto alto, aquí me voy con punto alto y en cada espacio me voy con un punto alto. Y así me voy con punto alto. Y así me voy alrededor de todo el cardigan hasta llegar aquí. Cuando llegue aquí regresamos para hacer nuestros ojales. De mi parte voy a hacer 2 a 3 vueltas, depende cómo me quede, ahí voy mirando, pero ustedes son libres, digamos, de hacer 3, 4 o 5 vueltas, ya va al gusto de cada una. Entonces por lo pronto voy a tejer alrededor y cuando llegue aquí regresamos. Bueno, ya terminé mi primera vuelta, ahora voy subiendo en la segunda vuelta y vamos a hacer aquí el ojal. Entonces dejé 17 puntos altos en cada espacio. Entonces 17 acá, 17 acá y 17 acá. 1, 2, 3 y 4 botones. Entonces me voy con punto alto en cada punto alto. Y aquí donde tengo mi separador voy a dejar un punto alto. Entonces voy a hacer una cadena de separación, dejo esta cadeneta y voy a tejer en la siguiente para hacer el espacio del ojal. Entonces voy a tejer, no tejo acá sino acá, solamente voy a dejar un espacio. Entonces este sería nuestro ojal y aquí quedaría el espacio. Y así me voy en cada punto alto, realizo un punto alto en cada espacio, perdón, realizo un punto alto en cada espacio, punto alto, cada espacio, punto alto, punto alto,
punto alto, punto alto en cada espacio. Y vamos a llegar a nuestro segundo separador y vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces aquí vamos a dejar esta cadenita y me voy a ir a esta. Entonces vamos a hacer una cadena de separación. No voy a tejer aquí, tejo en el siguiente espacio. Vamos a realizar un punto alto. Entonces dejo este y sigo acá. Punto alto. Y así me voy alrededor nuevamente de todo el cardigan. Todo esto hasta llegar hacia el otro extremo, hasta llegar acá. Y nuevamente me voy a devolver, o sea que en total voy a realizar 3 pasadas. Entonces esta sería la segunda de subida. Y no es más sino colocarle también los botones a nuestro cardigan. Entonces cuando finalice el cardigan ya se los muestro terminado. Ya regresamos. Bueno, así es como nos queda nuestro cardigan. La verdad es que está larguito para que lo puedan apreciar mejor. Entonces aquí están las mangas. Esta es la manga. Aquí están los botones, que son 4. Esta es la parte del final, la parte del cuello y aquí está la otra manga. Entonces ya sabemos que les voy a dar las medidas. Entonces son 53 centímetros de ancho con 61 puntos altos. De largo son 90 centímetros, entonces fueron 70 filas, perdón. Y en centímetros fueron 90. Y la manga, que sería esta. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial. No se les olvide suscribirse, comentar, compartir y darle mucho, mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.